Seguimos, estamos en esta emisión especial de En Perspectiva en lunes 28 de marzo del año 2022. Podemos repasar algunos titulares en la prensa de esta mañana. Romina, por ejemplo, ¿cuál elegís tú? Por ejemplo, en el caso de La Diaria, marca ajustada victoria del no. En la portada principal tiene a el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia y dice, bueno, los 135 artículos impugnados de la LUC quedan vigentes. El comando del sí pidió que no se le dé la espalda a la mitad de la población y Lacalle Pou dijo que seguirá gobernando con lo legítimamente obtenido en las urnas. En el caso del diario El País, el título es La LUC queda firme, etapa superada, proclamó Lacalle. La izquierda exigió más diálogo y el presidente respondió que ha hablado con todos. Lo que muestra la portada es una gran foto del presidente Lacalle Pou en su camioneta, en el entorno de la Torre Ejecutiva, a la llegada o a la salida no me queda del todo claro, rodeado de militantes y los números, ¿no? 49,8% papeleta celeste, 48,8% papeleta rosada. En el caso del diario El Observador, el título principal es Nuevas urgencias, y ahí también figura la foto más en primer plano de Lacalle Pou en la conferencia de ayer, y dice, etapa superada, dijo el presidente Luis Lacalle Pou este domingo, luego de que los 135 artículos impugnados de la ley de urgente consideración fueran ratificados en las urnas por una diferencia similar a la del balotaje. El Frente Amplio, en tanto, se jactó de haber realizado una importante demostración de fuerza. Y después miro el diario La R, la LUC no se toca, ese es el titular, con una foto del presidente en la conferencia de prensa de anoche. El gobierno de coalición se consolida a mitad de su mandato por el apoyo de las urnas. Por una mínima diferencia, el no triunfó sobre el sí. El presidente Luis Lacalle Pou dijo anoche que se cerró una etapa y que la coalición salió fortalecida. Estamos con el senador Mario Vergara, del Frente Amplio, para conocer justamente desde la oposición una primera lectura. Senador Vergara, buenos días. Muy buenos días, Emiliano. Un gusto estar con ustedes. Bueno, la primera pregunta es muy general, ¿no? Sus impresiones del resultado. Bueno, en primer lugar, siempre corresponde destacar la jornada democrática, la jornada cívica, a la cual el pueblo uruguayo nos tiene acostumbrados, como la gente, la ciudadanía concurrió a las urnas de manera republicana y pacífica, y por más que estemos habituados a eso, siempre hay que estar destacándolo, ¿verdad? En segundo lugar, claramente no se logró el objetivo de anular o derogar los 135 artículos que estábamos desafiando de la ley de urgente consideración. No obstante ello, creemos que la votación del sí fue una votación muy buena, ¿verdad? Muy buena, porque la paridad entre el sí y el no fue realmente llamativa. Hay 22.000 votos de diferencia, hay menos de un 1% de diferencia entre los votos del no y los votos del sí. Y bueno, más allá del resultado específico con respecto a la derogación de los artículos, creo que también hay una expresión política que hay que tomar nota, tanto gobierno como oposición. Creo que debemos tomar nota de que hoy por hoy tenemos un país en donde hay una mitad en cada posición, una mitad que de alguna manera también le está planteando al gobierno que bueno, que no le gusta esta forma de gobernar en base a leyes de urgencia ómnibus, que es como una grosería institucional. Y también que de alguna manera se está planteando, la revisión de algunas cosas para el futuro. O sea, senador, usted resaltaba, bueno, la ley queda vigente, no se alcanzó el objetivo de la derogación de los 135 artículos, pero al mismo tiempo añadía la votación del sí fue muy buena. ¿Usted qué pronóstico tenía? ¿Usted qué olfato tenía en la previa? ¿Usted esperaba una menor votación del sí? Yo esperaba una votación reñida, que efectivamente fue lo que terminó sucediendo. Pero convengamos que en todos estos meses ese no era el panorama que se pintaba por parte de las encuestas. Prácticamente ninguna encuestadora daba este panorama, hasta el último día, entre comillas. Por lo tanto, yo creo que estuvo claro que el punto de partida era bastante desfavorable para el sí, y que a medida que se fue haciendo la campaña y dialogando con la gente, el sí fue ganando espacio hasta llegar a esta llamativa paridad, ¿verdad? Tenemos prácticamente un empate, digamos, que desde el punto de vista político, y además se daba en un contexto
en donde siempre se planteaba que el gobierno tenía respaldos de órdenes del 60%. Y bueno, no es algo que se haya verificado en la elección de ayer. Yo creo que el sí y el Movimiento Popular tuvieron una muy buena expresión electoral en el día de ayer, dado el punto de partida, dado el proceso de evolución que fuimos viendo, y también dado los desequilibrios de las campañas, tanto en el terreno de la capacidad financiera de las campañas, como bueno, en los espacios de medios que las distintas opciones tuvieron, de acuerdo a los análisis del observatorio de la Facultad de Información y Comunicación, ¿no? Senador Vergara, ahí por lo que usted señalaba en un primer momento, entonces, para usted la señal del voto al sí, la buena votación que usted considera que tuvo el sí, responde a eso, a que fue un parate en cuanto a que los uruguayos no quieren leyes de urgente consideración de este tipo. Digo porque también estaba el análisis de si era porque efectivamente pesaban más los artículos y los temas que se trataban, ¿verdad? Y esos 135 artículos que ustedes querían derogar. Yo voy a plantear lo mismo que venía planteando previo al referéndum. Este era un referéndum complejo, de muchos temas muy variados, en donde, por supuesto, en muchos casos el contenido de los artículos influyó. Mucha gente tendría definido que los 135 artículos eran malos y votó sí, otra gente que los artículos eran buenos y votó no, pero también había un núcleo muy importante de ciudadanos y ciudadanas que o estaban poco informados sobre el contenido, porque por algo fue una ley de urgencia con poca participación ciudadana, o tenían también posturas diversas con respecto a los artículos, porque esto abarcaba tantos temas que era genuino, era legítimo que mucha gente dijera, bueno, estos artículos no me gustan, pero estos no están tan mal, o viceversa. Entonces ahí también impactaron en la decisión otros factores que siempre están en juego, ¿no? La situación socioeconómica de la gente, cómo la gente percibe los temas de la economía, cómo estaba cayendo su salario, su jubilación, cómo estaban aumentando las tarifas, los precios. O sea, este no era un referéndum que se definiera sí o no por un tema, como pasaba en referéndums anteriores, en donde estaba el tema o por ANCAP, o por Antel, o por la impunidad. Acá había una variedad enorme de temas, por lo tanto era una decisión compleja. Así que yo estoy convencido de que al final son muchas las variables, tanto los contenidos de los artículos como otras variables de contexto, digamos, que incidieron en esta votación. Hay un elemento que se repite, ¿verdad?, del lado del sí, que es la convocatoria al diálogo, ¿no? A que, bueno, el presidente de la República no puede ignorar lo que fue la votación del sí, ¿verdad? ¿Usted qué entiende por diálogo concretamente? Digo porque eso, por ejemplo, lo manifestó Fernando Pereira ayer, antes de que el presidente dijera, bueno, el diálogo, como dijo en conferencia de prensa, ¿no? Como reiteró, el diálogo siempre está, las puertas de la Torre Ejecutiva están abiertas, pero la mayoría no se imponen, pero gobierna con legítimamente lo obtenido en las urnas, dijo. No, nadie le cuestiona legitimidad en absoluto, ¿no? También lo de ayer fueron las urnas, y hay un mensaje político, bueno, que cada uno interpretará como le entienda conveniente. Nosotros, en primer lugar, lo que vemos es que hay dos mitades, y cuando tenemos un país que tiene esta estructura de preferencias, digamos, lo último que hay que hacer es polarizar, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es buscar puentes de diálogo. No necesariamente tiene que ser una convocatoria formal a un espacio de diálogo sobre múltiples temas, no necesariamente eso. Es más bien un tema más actitudinal. No es cierto que las puertas de la Torre Ejecutiva estuvieron siempre abiertas. ¿Cómo es eso? Ahí le está respondiendo al presidente en su conferencia de prensa de anoche. ¿Perdón? Le está respondiendo a lo que afirmó anoche el presidente. Bueno, yo no estoy haciendo un análisis como el presidente hace su análisis y su propuesta. Si el talante de diálogo está sobre la mesa, bienvenido. Nosotros a nivel parlamentario siempre trabajamos en clave de diálogo. Si usted ve lo que ha sido el trabajo parlamentario sobre, por ejemplo, todos los proyectos vinculados a la pandemia, prácticamente todos se votaron por unanimidad y en plazos de clara urgencia.
Después, la excepción fue obviamente la LUC, en donde tuvimos muchas discrepancias, pero después también hay que decir que no hay grandes proyectos en el Parlamento sobre los cuales debatir. Esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, en el sentido de que, bueno, pasado este tema de la LUC, no vemos una agenda, una estrategia que apunte al crecimiento, al desarrollo, a la equidad. No hay ningún listado, ningún cúmulo de proyectos relevantes que estén sobre la mesa en el Parlamento. Y bueno, acá los problemas, pasado el referéndum, el gobierno es el mismo, la oposición es la misma, y los problemas de la gente esencialmente son los mismos. Por lo tanto, hay que trabajar mirando los problemas, tratando de contribuir a resolver los problemas, ¿verdad? Así que, bueno, ni que hablar que, tanto por lo que es la tradición en nuestro país, como por el hecho de que esta estructura de preferencias de dos mitades, tenemos que evitar la polarización, hay que trabajar dialogando. El ámbito parlamentario es un ámbito natural para trabajar en esa dirección. Hay que aislar a quienes procuran la polarización, sobre todo la polarización en mal tono, y priorizar el trabajo, poner proyectos sobre la mesa. Nosotros también... ¿Eso qué quiere decir, eso de que hay que aislar a quienes promueven la polarización? ¿En qué está pensando concretamente? Y estoy pensando en algunos referentes de gobierno principalmente que tienen ese estilo de polarizar, incluso con referencias que poco bien le hacen al debate político, ¿verdad? Yo no voy a poner nombres sobre la mesa, pero creo que cada persona en la audiencia puede identificar o no, podrán no compartir esto, en todo caso de lo que estamos hablando. ¿Pero qué quiere decir aislar? ¿Qué es lo que está pidiendo usted que ocurra? Y que eso queden como hechos como acciones aisladas de referentes que lo que buscan es una polarización. La polarización en una estructura de preferencia de dos mitades solo hace daño. Acá hay que, obviamente, cada uno desde sus posiciones, desde sus preferencias, desde su enfoque ideológico, pero en un relacionamiento de diálogo para sacar, digamos, las mejores leyes posibles, las mejores políticas posibles. Tenemos posturas diferentes en muchos temas, por supuesto, eso es legítimo, ¿verdad? Pero de ahí a llevar a una polarización a veces grosera, que por suerte estamos hablando de un número limitadísimo de referentes, eso hay que dejarlo de lado y pensar que lo primero es resolver o contribuir a resolver los problemas de la gente. Para ir cerrando, senador, usted hablaba del diálogo. Bueno, se plantea, se reclama diálogo. El presidente anoche, cuando se le consultó al respecto, señaló, bueno, diálogo tenemos, el diálogo existe, lo que no quiere decir que ese diálogo tenga que conducir necesariamente a un acuerdo, por ejemplo, a leyes que se voten por unanimidad ni nada parecido. Se habla, se intercambia y después, bueno, llega un momento en que hay que resolver. Entonces, quiero llevarle su planteo a un caso concreto. Con la reforma de la seguridad social, que es una reforma de fondo, que está allí arriba de la mesa y que va a haber que encarar ahora ya pronto, en estos meses. ¿Qué es lo que usted entiende que debe pasar? ¿Qué sería conveniente que ocurriera? ¿Una ley que efectivamente saliera por unanimidad? ¿Es posible eso? Y si no es posible, ¿qué pasa? Porque queda latente la posibilidad de un nuevo intento de referéndum, etcétera. Bueno, lo ideal sería llegar a puntos de acuerdo. El tema es que el proceso no está siendo muy promisorio, ¿verdad? Porque a nivel de la comisión de expertos se trabajó en un diagnóstico que en todo caso el Frente Amplio no apoyó junto a otras fuerzas sociales, pero que teníamos puntos de acuerdo y puntos de discrepancia, pero después a la hora de la propuesta, los representantes del gobierno, los partidos de gobierno y las cámaras empresariales trabajaron aisladamente, ¿verdad? Y la propuesta viene esencialmente de ese lado de la mesa de expertos. Pero además tiene la dificultad, primero que era un proceso que estaba procurando ser acelerado, pero claramente a la luz del tema del referéndum se le puso el freno de mano y se postergó. Pero además la propia propuesta de los expertos de la coalición
sobre el tema de seguridad social, arranca aclarando que esa ni siquiera es la posición ni del gobierno ni de los partidos que integran la coalición de gobierno. Por lo tanto, ahora tiene que venir el proyecto del Poder Ejecutivo, ¿no? Exacto, para avanzar en la discusión, en realidad lo que tenemos que esperar es efectivamente eso. Si esta no es, además de que es una propuesta bastante incompleta en muchos aspectos, pero ni siquiera se dice que es la propuesta del gobierno, tenemos que esperar a ver cuál es efectivamente la propuesta del gobierno en esta materia para evaluarla No, entiendo, pero ¿puede llegar a ser un nuevo choque justamente entre la oposición y el gobierno que termine, por ejemplo, en una recolección de firmas? ¿Cómo entienden ustedes que debe salir esa ley? Bien, bueno, siempre hay que buscar en estos temas el mayor consenso posible. Evidentemente, de lo que está sobre la mesa en la comisión de expertos, nosotros podemos tener algunos puntos de acuerdo, pero también tenemos puntos de diferencia importantes. ¿Cómo se va a procesar eso? Aún no lo sabemos. Y sobre el tema del referéndum, bueno, ahí tendrán que hablar los expertos, ¿no? Pero hay un poco la noción de que una ley de seguridad social no necesariamente puede ser desafiada por un mecanismo de consulta de democracia directa, ¿verdad? Sí, está esa discusión en el terreno jurídico, ¿no? Exacto. Es un poquito, creo, la noción que predomina, ¿no? Uh-huh. Pero reitero, la idea de buscar acuerdos está siempre sobre la mesa en este tema, es un tema de Estado, pero lo que está sobre la mesa, que trabajaron, reitero, aisladamente los expertos que responden a los partidos de la coalición de gobierno, nos muestra así con diferencias importantes. ¿Cuál va a ser el proyecto que envíe el Ejecutivo? ¿Y cómo se va a dar ese diálogo? Es decir, con cuánta cabeza abierta vamos a trabajar todos, y acá obviamente la responsabilidad está también del lado del gobierno. Bueno, eso lo dirá la vida. Creo que la expresión electoral del día de ayer puede llamar a una apertura de oídos y de cabeza, ¿verdad?, de parte de todos, dado que es lo que decía hoy, una estructura de dos mitades obliga a un diálogo mayor y a una apertura en el diálogo mayor. Senador Mario Vergara, Frente Amplio, le agradezco su participación también esta mañana en Perspectiva. Ha sido un gusto. Saludos a todos. Enseguida retomamos la mesa de análisis político, quizás a partir incluso de las afirmaciones del senador Vergara en el reportaje reciente.